Hoy quiero presentarles al señor Héctor Romero. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir a mi estudio. Me agradezco muchísimo. Muy bien estoy. Bueno, les cuento que Héctor es músico-compositor. Contanos, Héctor, cómo empezó tu pasión por la música. Bueno, en realidad es una cosa que se despierta en algún momento y uno se da cuenta que estaba ahí. Eso es lo que pasa. Yo empecé de viejo a tocar, a hacer música. De viejo quiero decir que ya tenía 14 años. Y para un músico eso es empezar de jubilado ya. No, quiero decir que cuesta un poco más. No es lo mismo empezar de muy chiquito porque yo en realidad no tuve mucho apoyo familiar, ¿no? Porque mi familia estaba por ahí en otra cosa. Ahí había un solo tío que tenía que tocaba un poco el saxo y eso, pero no estaba tanto en la música. Sí cantaban tango, escuchaban tango todo el día y eso, ¿no? Pero me refiero que yo de chiquito me pasaba que me pegaba mucho cuando venía el maestro Paco de Lucía. Recuerdo que yo era chiquito y salía en la tele y yo me volvía loco y me quedaba pegado a la televisión, y mi mamá me decía, siempre que toca a este hombre se queda ahí pegado. Pero bueno, eso me pasaba de muy chico y yo no tomaba conciencia de mucho de eso. Después, a los 14, 15 años, me empecé a estudiar mucho y a meterme. Bueno, me metí en un conservatorio de música acá en Villa Urquiza. Después hice el Manuel de Falla. Después hice diferentes cosas que me fueron ayudando a esto que hago hoy, ¿no? Que estoy más dedicado al flamenco. Pero tuve la suerte de conocer muchos artistas, por ejemplo en Mendoza, un lugar donde para mí es fundamental en mi carrera. En Mendoza yo conocí muchísimos artistas y conocí lo que es la música popular de esa región y sobre todo nuestra música popular. Bien, Héctor, y recién nos decías flamenco. ¿Y cómo fue que fuiste por ahí? ¿Cómo llegaste al flamenco? Yo llegué al flamenco, o el flamenco llegó a mí en un momento que yo conocí a los gitanos de Buenos Aires y al mismo tiempo me pasaron varias cosas, ¿no? Conocí a un gran maestro de la guitarra argentino con su familia andaluza, española, que es Enrique de Córdoba, con quien empecé a tocar, porque yo tocaba en esa época, tocaba mucha percusión y tocaba el bajo y tenía mis guitarras y tenía una salita de ensayo. Y se acercaron a mí unos chicos que hoy son Los Tarantos, o en ese momento también empezaron a surgir como Los Tarantos, un grupo de gitanos españoles que vivían en la Argentina. Y yo era chico y tocaba el bajo y tocaba la percusión, y bueno, ahí me empecé a vincular con ese tipo de cultura, ¿no? Que a mí me pegó muchísimo. Yo estaba estudiando en el conservatorio y ahí comencé a acercarme al género español y al flamenco por medio de Quique y una gran artista, Maricruz de Utrera, hija del Niño de Utrera, que vive aquí en Argentina. Fue mi madrina artística, ¿no? Ella me empezó a nombrar en los escenarios como Héctor Romero. Y bueno, todo eso hizo que yo me empezara a inclinar mucho por la música española y sentara esa base en mi vida. Bueno, y recién me decías tu madrina. Y si quiero preguntarte por tus maestros, ¿qué me contás de tus maestros? Mis maestros fueron muchos, gracias a Dios, y siguen siendo, porque yo tengo muchas referencias donde todo el tiempo estoy mirando, ¿no? Sobre todo el maestro Paco, ¿no? Maestro de todo el mundo, lo más grande de la historia. Pero bueno, de mis maestros puedo decir muchas cosas, puedo nombrar unos cuantos. Uno de ellos fundamental para mí fue el Entri en Madrid, un gran maestro de la guitarra que me enseñó muchísimo. Las bases del flamenco me las enseñó él en Madrid, sobre todo Enrique de Córdoba también aquí en Buenos Aires. Mis maestros fueron los gitanos también, muchísimo, aprendí mucho de esa cultura. Y artistas que después fui conociendo y estudiando también otras culturas, ¿no? También estudié la música popular. Bueno, en la música popular tengo que nombrar a un padre para mí, que fue el Chango Farias Gómez, ¿no? Fundamental en mi carrera. Cuando hicimos el disco Rompiendo la Red,
incorporamos estas cosas del arreglo, el arreglo aflamencado en su música o en sus arreglos, que él me permitió tanto y abrió mi cabeza y mi corazón. Hicimos ese disco Rompiendo la Red, que me permitió hacer arreglos, y yo comprendí muchísimas cosas de la música popular.